Capítulo 3. Colisiones. A bordo del reluciente, hiperespacio. Mundo apagado. Solo fue una palabra. Una sola palabra, ni siquiera acompañada de una oración, solo 8 letras miserables de largo. Y sin embargo, esa palabra marcó la diferencia. Fuera del mundo significaba libertad. Y la libertad significaba todo, incluso si esa libertad se limitara actualmente al interior de una caja de envío. Tenía luz y calidez, cosas que le eran casi extrañas después de su largo encierro, y estaba redescubriendo rápidamente sus comodidades. Tenía una manta suave para acostarse, con almohadas. Además, tenía toda la comida que podía comer, cumplidos de Shizuka, que tenía un puesto real en el barco. A veces Takashi pensaba que había muerto y se había ido al cielo. ¿Y qué si fuera un contenedor de envío? Era muchísimo mejor que la caja. No tenía mucho que hacer, pero Takashi estaba acostumbrado a períodos prolongados de inactividad. Su alienígena se vio obligado a pasar el viaje en un estado de animación suspendida, no había forma de alimentarla, lo que significaba que no podía comunicarse con ella. No es que sus conversaciones fueran particularmente interesantes de todos modos. Así que al final le había pedido a Shizuka un libro, preferiblemente uno sobre el planeta al que iban. Y había descubierto, para su gran deleite, que todavía podía leer, luego iba a pedirle una guitarra. Sin embargo, el libro que Shizuka le dio no era tan útil como un libro de historia o un guía turístico. Pero había logrado tomar prestada una tableta de datos y una copia de Don Quijote. Fue una historia difícil de resolver, las palabras se sintieron casi pesadas mientras las leía, pero hasta ahora había aprendido una lección muy importante. Actuar como si estuvieras loco es una buena manera de obtener lo que quieres, especialmente si tienes un extraterrestre que te respalde. Pasó mucho tiempo leyendo, con Shizuka enviando libros nuevos a su tableta de datos ocasionalmente. Takashi también pasó gran parte de su tiempo tratando de recuperar su fuerza. Shizuka le dijo poco después de abordar el barco que muchos de sus músculos se habían atrofiado y su estado físico era casi igual al de un niño de 10 años. Entonces, eran flexiones, sentadillas y sentadillas para Takashi todos los días, a pesar del ardor que le causaba a su cuerpo. Odiaba ser débil. Al principio, Takashi pensó que estaba recuperando su fuerza demasiado rápido para ser normal, pero luego dejó de lado esas preocupaciones triviales cuando se encontró en la mejor forma que había estado en toda su vida. Tal es la situación de no tener nada para llenar el tiempo. Sí, sus condiciones estaban lejos de ser ideales, y su viaje estaba lejos de terminar. Pero incluso el interior de una caja de envío era años luz mejor que sus circunstancias anteriores. Estaba haciendo todo lo posible para avanzar, en lugar de mirar siempre hacia atrás. Intentaba con todas sus fuerzas ser fuerte, a pesar de que había comenzado tan débil. Estaba tratando de ser humano, cuando su humanidad había sido arrancada de sus dedos. Lo estaba intentando mucho, porque se había hecho una promesa a sí mismo después del final de su estancia con Weyland Yutani. Nunca volveré a ser tan débil. Y nunca dejaría que nadie que le importara sufriera como él. Colonia de Ter, ellos. Rei se agachó, agarrando su arma con fuerza en sus manos. Algo que acechaba justo fuera de la vista la acechaba, esperando el momento adecuado para saltar. Con un chillido salvaje, su atacante saltó a Rei por detrás, extendió los brazos para prenderse y... Oh, no, no lo haces. Rei giró, dejando caer la almohada que sostenía en sus manos. Ella agarró a Alice del aire y tiró de la niña hacia su pecho mientras caía de espaldas sobre un lujoso sofá. La pelea de cosquillas entonces comenzó. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes están pensando, espera, ¿eh? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el horror? ¿Qué pasó con la distopía? ¿Dónde demonios encaja esta lucha femenina en el gran esquema de las cosas? La respuesta. En un lugar felizmente ciego a los horrores del universo. Ellos era un mundo limpio. No tiene xenomorfos, ni depredadores, ni guerra. De todas las colonias humanas en el cosmos, solo alrededor del 10% fueron etiquetadas como limpias. Uno pensaría que las personas en ellos tendrían algún sentido de perspectiva cuando se enfrenten con esa estadística. Uno pensaría que verían la suerte que tienen de nacer en un planeta conocido por la paz en lugar de sufrir. Uno estaría equivocado. De hecho, la mayoría de los 300 millones de habitantes de ellos apenas entendieron el concepto de xenomorfo. ¿Por qué? O más importante, ¿cómo? Cuando el 90% de la raza humana libró una guerra de extinción con las criaturas, uno encuentra que hasta que una persona experimente sufrimiento, no puede comprenderlo. Solo las dificultades compartidas generan empatía, solo el dolor mutuo que crea comprensión.
Los paquetes de información y los programas de televisión solo pueden impartir un interés estéril, clínico. Pero tenga la seguridad de que la gente de ellos lo entendería pronto. XXX. Alice quería ir a Market Square. La joven siempre se burlaba de los confines de la casa de sus padres adoptivos. Amaba la ciudad y rogaba constantemente que le permitieran explorarla. Y, como cada niño tiene favoritos, el lugar favorito de Alice en la colonia de Vexin era la plaza central de la ciudad. Un mercado abierto, que recordaba a los antiguos bazares en la tierra, que prosperaron 6 días de la semana. Rei, la niñera, estaba más que feliz de aceptar. Si bien ir a Market Square no era su idea de una gran aventura, siempre había buena comida para comprar y chicos lindos con los que coquetear, mucho mejor que quedarse todo el día en el aburrido departamento. Y así se fueron. Rei siguió a Alice mientras la niña corría por la plaza adoquinada como una ardilla hiperactiva. El padre de Alice, su padre adoptivo de todos modos, era el alcalde de ellos y estaba demasiado ocupado con el trabajo para cuidar a su hija muchos días. Dicho esto, adoptó a la pobre niña con la expresa esperanza de proporcionarle una infancia llena de risas, y contrató a Rei para cuidar de la niña y asegurarse de que su hija se divirtiera. Alice, por lo que le habían dicho a Rei, era una sobreviviente de un mundo condenado, un planeta invadido por xenomorfos. Y Rei podía decir que Alice, aunque parecía feliz y alegre, tenía algunas profundas cicatrices psicológicas. Rei también pensó que la mayoría de esas cicatrices eran necesarias para la supervivencia continua de Alice. Ahora, Rei Miyamoto tuvo su propia parte de episodios peligrosos, léase, potencialmente mortales e increíblemente estúpidos, de su propia infancia, como el momento en que se escondió en la cajuela del coche patrulla de su padre cuando él sufrió una picadura. Llegó con el territorio cuando su padre era un jefe de policía que pensaba que el trabajo de escritorio era un desperdicio de sus habilidades y su madre era, bueno, alguien que vivía y trabajaba en las partes más sombrías de la colonia. Pero sus experiencias palidecieron en comparación con las de Alice. ¿Cómo lo supo ella? Alice a menudo hablaba de su tiempo en el planeta condenado. ¿Y cómo sabía Rei que Alice estaba un poco loca? Alice hablaba de personas que morían con la misma alegría que ella cuando hablaba del clima. En opinión de Rei, no es que fuera psicóloga ni nada, Alice probablemente tenía más que unos pocos bloqueos mentales para ayudarla a sobrellevar sus recuerdos de antes. Pero la única persona de la que Alice siempre hablaba con genuina alegría era el joven al que llamaba Oniri-san. La cabeza de Rei se alzó bruscamente cuando Alice cruzó la plaza y casi aborda a un joven vestido con jeans y camisa oscura de manga larga. Sus ojos castaños se abrieron de sorpresa y tropezó hacia atrás cuando Alice envolvió sus pequeños brazos alrededor de la cintura del niño y presionó su rostro contra su estómago. Oniri-san. Oniri-san, cumpliste tu promesa. Para entonces, Rei estaba allí, y observó en silencio mientras el niño se inclinaba y levantaba a Alice en sus brazos. Llevó a Alice al nivel de los ojos y la miró a la cara con los ojos muy abiertos e incrédulos. Alice, su voz era un susurro, mitad pregunta, mitad oración, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. Abrazó a la niña con fuerza. Alice. Ha pasado demasiado tiempo. La niña con cabello granate solo sonrió ampliamente y enterró su rostro en el hombro de Takashi, las lágrimas en sus mejillas corrían por la tela de su camisa. Después de un momento de sorpresa, Rei descubrió lo que estaba sucediendo y decidió quedarse callada para que los dos pudieran reunirse. Así que este era el chico del que Alice podía pasar días hablando, pensó. El que la salvó del mundo moribundo. Con una mirada, Rei pudo decir que este chico, Alice Sonlisan, era peligroso. Y ella era muy buena jueza de carácter. Por supuesto, Rei también notó que él era una belleza completa, con su cabello negro azotado por el viento y sus ardientes ojos dorados. Sus brazos tonificados ciertamente no lastimaron la estimación de Rei sobre él tampoco, pero eso era solo que ella era una niña. Entonces Alice estaba balbuceando de nuevo, y tienes que venir a cenar y conocer a mis nuevos padres, y tal vez el señor Wilson también pueda adoptarte. Entonces podemos encontrar al señor Gafas y luego tú y Mione-chan puede. Allí. El adolescente interrumpió. Una cosa a la vez. ¿Qué es esto que escucho sobre tu One-chan? No me has reemplazado, ¿verdad? Alice sacudió la cabeza con furia. Rei notó que su voz era profunda y áspera, pero amable. De ninguna manera. Ella es Mione-chan y tú eres Mione-san. Como si tal cosa fuera obvia. Entonces los ojos de las niñas se iluminaron como si acabara de tener la mejor idea, mayúscula B. Y si ustedes dos se casan, entonces pueden ser Miotou-san y Oka-san en su lugar.
Entonces podemos volver a ser una familia, tal como usted dijo. La adolescente tosió avergonzada por su declaración. A un lado, Rei solo parpadeó cuando el comentario de Alice voló sobre su cabeza. Alice solo le había enseñado algunas palabras en japonés, que era el idioma nativo de las niñas. No lo decidamos ahora ni nada, ¿de acuerdo? El joven dijo. Luego se volvió hacia Rei. Entonces, ¿eres Suone-chan? Así. ¿Quieres sentarte en algún lado? Creo que probablemente deberíamos hablar, o de lo contrario las cosas podrían comenzar a ser aún más confusas. Rei asintió con la cabeza. Las cosas se complicaron un poco en el interín, pero finalmente lograron salir de la bulliciosa plaza, y Rei los llevó a un pequeño café en una calle lateral tranquila. Enganchó una cabina en la esquina, lejos de los pocos clientes en la tienda. Esta fue una conversación para tener en privado, entre la persona que liberó a Alice del infierno y la que la cuidó después. Por supuesto, solo porque ambos sabían que Alice no significaba que se conectaran instantáneamente, y un silencio tenso llenó el aire por unos momentos antes de que el chico finalmente hablara. Mi nombre es Takashi. Se dio cuenta de que él dudó un poco cuando dijo su nombre. ¿Acaso era un seudónimo? Pero lo dejó pasar. Soy Rei. Alice confía en ti, tu familia la adoptó. Rei negó con la cabeza. El alcalde de Vexina en realidad sí. Pero no tiene esposa, y casi siempre está ocupado. Así que la cuido la mayoría de los días. Prácticamente vivo en su casa. Ella frunció el ceño, es como si fuera una niñera. Takashi levantó una ceja, por alguna razón sintió que se estaba riendo por dentro. Él sonrió con ironía, estoy feliz de que la hayan cuidado bien. ¿Ha sido Rei una buena persona, Alice? ¿Sí? La niña chilló, Rei One-chan es la mejor. Ella siempre escucha y tenemos tiempo para la historia Vive Day. Takashi se detuvo ante eso. Hora del cuento, realmente quería decir. Ella habla constantemente de ti. Rei confirmó. Suoni-san, la mejor persona en la galaxia ancha. Nunca pensé en realidad conocerte. Ella miró por la ventana. Ella habla tanto de eso que a veces me asusta, cómo puede hablar de todas sus experiencias tan, con calma, como si ella no fuera la que vivió. Sí, Alice siempre fue así. Creo que es su forma de hacer frente. Takashi revolvió el cabello de Alice. ¿Cuánto te dijo? Parecía nervioso, probablemente preguntándose qué sabía este extraño sobre él. Rei se encogió de hombros. No mucho. Ella habla mucho de ti, pero todo es como mi Oni-san es el mejor y luego Oni-san salvó el día. Cosas así. También era un tema incómodo para ella. Según Alice, el sol salió y se puso con este joven delante de ella. Oni-san es el mejor. Alice chilló y Rei lanzó una mirada a Takashi como si dijera que te lo dije. Soltó una risita, más que acostumbrada a que la chica gritara cosas así al azar. Era parte de su personaje. Takashi se recostó en su silla y suspiró. Solo he estado en el mundo durante aproximadamente una semana, y realmente no puedo quedarme por mucho tiempo en este momento, pero ¿crees que podríamos encontrarnos aquí? Una explosión ensordecedora hizo añicos el aire. La cabeza de Rei se levantó que, bajar. Al levantar a Alice con un brazo, Takashi derribó a Rei al suelo. La onda expansiva golpeó el edificio un segundo después, rompiendo los cristales de las ventanas. Los civiles gritaron y gritaron aterrorizados mientras los fragmentos de vidrio cortaban el aire. Incluso antes de que Rei recuperara su rumbo, Takashi estaba en la ventana mirando al cielo. A lo lejos, justo ahora estrellándose en el borde del horizonte, había una nave espacial en llamas, de diseño humano. Los ojos de Takashi se abrieron cuando escuchó voces que no eran humanas, aunque escuchado no era la palabra correcta, que emanaba del vaso caído. Un escalofrío violento recorrió todo su cuerpo. ¿Qué demonios? Gruñó Rei. Ella se puso de pie. ¿Qué? Tenemos que salir del planeta, ahora. La voz de Takashi la devolvió al presente. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Hay alienígenas en esa nave, muchos de ellos. Maldijo por lo bajo. Esta ciudad ni siquiera tiene un muro para los Chisakes. Lo arrasarán en una hora. Él mira de nuevo a Rei, tenemos que movernos ahora. ¿Extraterrestres en el barco? ¿Cómo diablos sabes eso? Se dio cuenta de que hablaba en serio, pero una parte de ella simplemente se negó a aceptar que él podría tener razón. No había forma posible de que hubiera extraterrestres en ellos. Takashi se dio vuelta completamente y miró a Rei a los ojos. He pasado por el infierno una vez. No tengo prisa por volver a visitarme. ¿No me crees? Mira a Alice. Rei miró a la niña. Alice se había quedado muy callada, muy pálida y muy quieta.
Acababa de salir por la ventana, con los ojos muy abiertos, como si estuviera reviviendo una terrible pesadilla. Una pesadilla que estaba a punto de hacerse realidad una vez más. Rei solo necesitó un momento para tomar una decisión. Él estaba diciendo la verdad. Necesito advertir a mis padres. Ella dijo. Takashi se burló cuando levantó a Alice en sus brazos. La niña no estaba en condiciones de moverse. No solo los voy a abandonar. Rei siseó. ¿Dónde están? Eso le dio pausa a Rei, porque ninguno de sus padres estaba cerca. Su padre estaba en una base militar cercana, probablemente el lugar más seguro de todo el planeta, haciendo algunas inspecciones de rutina, y su madre se encontraba actualmente en un lugar igualmente seguro, un rascacielos fácilmente defendible en el extremo norte de la ciudad. Desafortunadamente, Rei y Takashi estaban en la sección más al sur de Vexin, a millas de distancia. Muy bien, iré contigo. Ella estuvo de acuerdo en voz baja. Sé un lugar al que podemos ir que será seguro. Está en la parte norte de la ciudad. Centrémonos en salir del planeta. Por favor. ¿Qué? ¿Crees que los marines te dejarán entrar al puerto espacial y pedir prestada una fragata militar? Ella disparó de vuelta. Si tienes razón, tenemos que sobrevivir hasta que comiencen las evacuaciones. Después de unos momentos de deliberación, Takashi asintió. Necesito encontrar a alguien primero. ¿Oms? La mujer que me salvó del infierno. Luego salió a la calle con Rei medio paso atrás. La gente llenaba las calles. Corrieron en todas las direcciones, gritando y gritando. Ya había ambulancias en la escena, recogiendo a los que habían sido heridos por la onda de choque antes de despegar hacia el cielo. La gente tenía sus comunicadores fuera y estaban tomando fotos. Incluso cuando Takashi agarró la muñeca de Rei y los condujo rápidamente por la calle, se dio cuenta de que nadie más sabía de los extraterrestres. Takashi. Tenía que gritar por el ruido. No podemos irnos. Esas personas podrían ser asesinadas. Tenemos que tratar de advertirles. Ni siquiera se detuvo, y Rei se preguntó si la había escuchado. Ella le gritó nuevamente, y él se lanzó a un callejón cercano. Mira, dijo, puedes hacer eso, si estás tan decidido a ser el héroe. Lo había escuchado. Pero no te creerán y, lo que es más importante, no son mi problema. No es tu problema. Eres parte de la misma especie la última vez que lo revisé. Estaba furiosa ahora, ¿qué? ¿Vas a salir corriendo y dejarlos a su suerte? Me dejaron a la mía. Y luego se fue otra vez, más abajo en el callejón, y Rei se vio obligado a seguirlo o quedarse atrás. Piensa en ello de esta manera. Takashi continuó. ¿A quién tienes más posibilidades de convencer y quién puede hacer más bien? ¿Esos espectadores al azar en la calle, o la persona en cualquier refugio seguro que conozcas? Rei apretó la mandíbula. Eso no lo hizo correcto, dejando a esas personas atrás. Pero aún así, no podía discutir con él, con su lógica revestida de hierro y sus ojos fríos y sin emociones. Shizuka. Rei levantó la vista para verlos frente a un pequeño complejo de apartamentos. Oh. Takashi. ¿Qué haces aquí? Una voz, aguda y suave. Ah, hubo un boom sónico antes, mi cabeza aún. Rei levantó la vista para ver a Takashi hablando con una mujer rubia y rolliza. Y por Buxom Rei quiso decir, ese es el rack de F% King más grande que he visto en mi vida. Ella solo podía mirar, estupefacta, mientras Takashi le explicaba la situación a la mujer. Entonces Rei miró su propio cofre, razonablemente dotado. No soy ese pequeño, soy yo. Necesitamos regresar al puerto espacial y obtener. Shizuka estaba hablando ahora. Ella estará bien sin nosotros, no matarán a uno de los suyos. Espera, ¿de quién están hablando? Necesitamos movernos. Y luego estaban corriendo de nuevo, solo que tenían que controlar su ritmo porque Shizuka realmente no podía correr con su falda larga. Al final, Rei los condujo a una calle lateral con menos gente para compensar. El camino corría hasta los suburbios del norte. Si se movían lo suficientemente rápido, entonces tal vez podrían llegar a la casa de su madre antes de que las cosas comenzaran a desmoronarse. ¿Rei realmente le creía a Takashi acerca de los xenomorfos? Ella no estaba del todo segura. Pero cuando él le dijo que había extraterrestres a bordo del barco estrellado, ella pudo decir que él lo creía. Rei sabía por experiencia que era mejor prevenir que curar, especialmente si tu vida estaba en juego. Aún así, esperaba que Takashi estuviera equivocado. Pero entonces comenzaron los gritos. Estos no fueron los gritos de sorpresa o dolor. No, estos fueron los gritos de terror abyecto. El sonido de las pesadillas se hace realidad, del infierno sobre la tierra.
Rei se estremeció y no pudo dejar de mirar por encima de sus hombros ante cada grito, cada explosión, chillido y disparo. Takashi ni siquiera bajó la velocidad, su agarre de hierro sobre su muñeca la obligó a mantener el ritmo. Cuando el primer xenomorfo aterrizó frente a ellos, Rei casi gritó a sí misma. Se congeló en seco, con los ojos cada vez más grandes al ver su exoesqueleto negro liso, sus garras afiladas, su brillante tetina. Ella habría gritado. Pero a la vista del extraterrestre, Takashi cambió. Antes, Rei lo consideraba un adolescente bastante normal. Obviamente estaba un poco fuera y tenía su cuota de peculiaridades mentales y físicas, pero no más que Alice. Ese tipo de comportamiento era de esperar de alguien que sobrevivió a un mundo condenado. Era extraño, ella, pero completamente humana. Ahora, sin embargo, se puso muy callado, muy pálido y muy quieto. Todo su cuerpo parecía convertirse en piedra, y, por un momento, Rei juró que Takashi y el alienígena se miraban el uno al otro. Al lado de Rei, Shizuka murmuró algo por lo bajo. Rei apenas podía creer lo que veía cuando el xenomorfo se volvió y desapareció en las sombras. Y luego Takashi miró hacia ella, sus ojos dorados ardiendo como estrellas. Rei se estremeció, no había nada humano en esa mirada. No lo haremos de esta manera. Él murmuró, su voz más ronca que antes, caballo y profundo. Seguir. Y Rei finalmente pudo entender cómo un niño de su misma edad se convirtió en un líder de hombres en un planeta devastado por la guerra. Finalmente entendió por qué otros lo seguirían y cómo los había salvado a todos. Era todo sobre él, cada línea de su cuerpo, cada sombra en su rostro. Era un líder nato, lleno de magnetismo casi animal que convenció a los demás a obedecerle. Rei y Shizuka asintieron en silencio, y lo siguieron más profundamente en la ciudad. XXX. No estaba en pánico, el pánico implicaba una cierta cantidad de inutilidad, pero estaba cerca. Por supuesto que habría extraterrestres en cualquier planeta al que fuera. Fate, sí, como si creyera en eso, todavía no había terminado de jugar con él. El agotamiento de un día entero de pretender ser normal no ayudó en lo más mínimo. Observando cada una de sus acciones, comprobando cada impulso, lo dejó agotado. Y había tenido que concentrarse en su comportamiento aún más de lo habitual cuando hablaba con Rei, esa chica tenía ojos. Apenas recordaba cómo se suponía que actuarían los humanos en primer lugar, probablemente los mismos simios. Y para colmo, no podía ordenar a estos amigos que hicieran nada. Podía comunicarse con ellos, pero aunque escucharon su voz, estúpida palabra, voz implica habla, estaban bajo el dominio de otra criatura. La reina. Ese primer alienígena antes estaba a un momento de atacarlo, solo lo detuvo al convencerlo de que él también era una reina. La mente alienígena lo condujo a la distracción. Entonces, aquí estaba, guiando a un grupo de personas con trapos a través de una ciudad que realmente no conocía, para que pudiera acercar a Rei lo suficientemente cerca de su lugar seguro como para que los otros alienígenas no pudieran detenerlos. Tenía que llevarlos al norte. Podía detenerse y pedirle instrucciones más específicas, pero la idea de eso se burló de su orgullo. Por lo menos, podría garantizar la seguridad de Alice. Un peso más de sus hombros. Irónico, ¿verdad? Que se sentía más feliz con otra persona inútil que cuidar. Quizás él sentía que ella estaba más segura en su custodia. Pero volvamos al problema en cuestión. Después de años en la oscuridad, la memoria de Takashi no era nada especial, pero su paciencia era ilimitada. Había pasado el último día estudiando un mapa de carreteras de la ciudad hasta que se sabía todas las calles principales de memoria, se había sentido paranoico, hasta hoy. La sección más septentrional de la ciudad se encontraba al otro lado del ancho y profundo río Onbetsu, forzado solo por dos puentes. Tuvo que llevar a los otros tres a uno de esos puentes, a través de una ciudad que lucha, y pierde espectacularmente, con extraterrestres y se llena de gente gritando corriendo como pollos sin cabeza. Pero durante los siguientes 10 minutos, principalmente debido a Takashi, el grupo logró evitar cualquier otro xenomorfo. El puente todavía estaba a unas pocas millas de distancia, pero lo peor de la lucha estaba detrás de ellos cuando los extraterrestres se concentraron en la presa fácilmente disponible. A estas alturas también había barcos de caída en el aire, al menos los marines respondían a la amenaza con la rapidez adecuada. Takashi no pensó que haría mucho bien. Ya podía decir que los drones arrastraban a los nuevos anfitriones de regreso a la reina. La única esperanza de Takashi era escapar más allá del alcance del extraterrestre, no que los puentes y los ríos detendrían a las criaturas por mucho tiempo. Y realmente esperaba que el lugar seguro de Rei fuera un lugar seguro como ella lo hizo. De lo contrario, todos estaban jodidos.
¿Puedes llevarnos desde aquí? La voz de Takashi hizo que Rei volviera al presente. Ella asintió rápidamente, cualquier cosa para recordar las pobres almas que habían dejado atrás. Se habían movido rápidamente, pero toda su velocidad era en vano. Los puentes habían desaparecido cuando llegaron. Bueno, no se ha ido por decir, más bien borrado, con grandes trozos de hormigón y escombros de duracero en el río, haciendo que la corriente se hinche. Con toda probabilidad, los militares habían disparado los puentes a los pocos minutos del primer contacto. Todo el grupo, incluso Alice, que estaba tan sorprendida que apenas podía hablar, se detuvo para mirar los escombros. Takashi resumió su situación con una declaración elocuente. Bueno, mierda. Se giró hacia Rei. ¿Hay alguna otra manera de cruzar el río? Rei parpadeó. Antes de fruncir el ceño y apartar la vista del río. ¿A través del río? Ella sacudió la cabeza, no se permiten barcos, y las únicas personas que tienen lanchas de desembarco son los militares y el hospital. Rei notó, para sí misma, que su voz sonaba bastante seca y mecánica. Como si ella fuera una especie de androide. Interesante. Sus ojos marrones se desenfocaron mientras seguía mirando el asfalto áspero debajo de su hazaña. ¿De qué estaban hablando de nuevo? Algo relacionado con los ríos. Takashi suspiró, no tuvo tiempo de lidiar con esta chica en estado de shock. Rei, la tomó por los hombros. Rei. Despierta. Él la sacudió. Saca tu cabeza de las nubes. Cuando todo lo demás falló, la dejó ir y la abofeteó en la cara. Por un momento se quedó allí, parpadeando, y luego volvió. ¿Qué demonios fue eso? Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos, princesa. Fue su única respuesta. Le dio a Rei exactamente 10 segundos para recordar lo que acababa de pasar y recomponerse. No podía perder más tiempo que eso. Mira. Él dijo. ¿Estás absolutamente seguro de que no hay manera de cruzar ese río? Rei suspiró y miró hacia los restos del puente. Estaba funcionando mejor ahora que había conseguido el colapso mental obligatorio fuera del camino. A falta de robar un módulo de aterrizaje, no hay nada que podamos hacer. Y eso sería imposible. No tenemos la autorización, no es lo mismo que secuestrar un automóvil. Entonces tenemos que escondernos por ahora. Llegar a un lugar seguro. Takashi escaneó el área. ¿Conoces algún lugar donde podamos encontrar armas? Sí. Debería haber algunas armas y municiones sobrantes en la estación de policía del este. Incluso con todos sus hombres en las calles deberían tener suficiente para nosotros. Takashi suspiró. Primero al norte, luego al este. Bueno, volveremos al sur nuevamente, ¿no? Pero corrieron hacia la estación de policía del este de todos modos. Era una mejor opción que sentarse en la orilla del río y esperar ser recogido después de todo. Rei los metió dentro del edificio, pero ya había sido saqueado por armas, la policía probablemente había tomado todas las armas cuando se habían ido. Al final, Rei solo encontró una vieja escopeta y una mano llena de proyectiles. Podríamos escondernos aquí. Rei sugirió en voz baja. No es buena idea. Takashi respondió. Y antes de que Rei pudiera preguntar, señaló el vestíbulo de la estación. Agazapado en la entrada había un extraterrestre. Takashi notó que era más grande que el anterior, más alto y más feroz. Metió un proyectil en la cámara de su escopeta, la acción se suavizó mientras su cuerpo recordaba la sensación del arma en sus manos. Quédate atrás, ordenó. Takashi le entregó a Alice y a Rei, y las 3 hembras se retiraron rápidamente. El alienígena gritó. Cargó contra Takashi mientras sostenía la escopeta contra su hombro. 2 saltos cortos y un salto. La bestia nació en el aire, golpeando a Takashi como una avalancha. Las garras extendidas, las fauces abiertas de par en par, la distancia entre los dos se redujo a escasos centímetros. Takashi apretó el gatillo. Pocas horas después, los 4 tropezaron con cansancio en el último piso de un gran complejo de apartamentos, más al oeste. Reservado para ser demolido dentro de un mes más o menos, el lugar estaba vacío, pero algunas de las habitaciones todavía estaban amuebladas. Takashi había usado la poca munición que tenían para matar a los siguientes extraterrestres con los que se habían topado. Pero al menos habían llegado a un lugar seguro en una sola pieza. Se encerraron en una habitación y cerraron la puerta. En la ventana, Rei pudo ver la destrucción que los xenomorfos habían causado en un solo día. Los caparazones negros de aviones no tripulados muertos cubrían las calles junto con los cascos humeantes de los vehículos y las armas de fuego abandonadas. Pero los cadáveres humanos eran pocos y distantes.
Cristales rotos crujieron bajo los pies de Rei mientras se acercaba al borde mientras veía a más extraterrestres desgarrar a un escuadrón de marines. Por un momento contempló arrojarse desde el borde. Pero una mano fuerte la empujó hacia atrás. Todavía no ha terminado, susurró Takashi. Mira. Los ojos de Rei miraron hacia donde él señalaba. El lado norte de la ciudad aún estaba intacto. Los disparos desde la orilla norte del río mantuvieron a raya a los extraterrestres, y varias lanchas de desembarco descargaron refugiados en las calles más allá. Si Rei miraba de cerca, incluso podía ver cómo se construían barricadas crudas sobre la costa. Aún no ha terminado. Takashi repitió, y Rei tomó fuerza en esa declaración. Aún quedaba un poco de esperanza. Si pudieran cruzar el río, podrían sobrevivir. Podrían distinguirlo. Pero aún así Rei tuvo que preguntar, ¿entonces esto es un infierno? No del todo. Pero está más cerca de lo que siempre quise estar una segunda vez. Rei miró por encima del hombro con incredulidad. ¿Cómo podría esto empeorar? Takashi solo sacudió la cabeza y miró hacia el cielo. Solo espera a que aparezcan los depredadores.